Muy buenas noches. La noticia del día es la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura en el segundo debate de la discusión del proyecto de reforma al equilibrio de poderes en la plenaria del Senado. Se tomó esta decisión por mayoría absoluta. El Consejo Superior de la Judicatura es la entidad que administra e imparte disciplina en la rama judicial, pero que a juicio de la mayoría ha tenido un muy mal funcionamiento. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Senado aprueba eliminación del Consejo de Judicatura. Candidato perdedor en elecciones presidenciales tendrá curul en el Congreso. Procurador pide explicaciones al presidente por viajes de alias Timochenko a Cuba. La policía antinarcóticos se reforzará los planes de seguridad en las ciudades. Bogotá se raja en movilidad, seguridad y justicia. Autoridades descartan presencia de ébola en Colombia. Se acaba apoyo a cafeteros. Ordenan revisión de subsidios agrícolas. Confirman segundo caso de contagio de ébola en Estados Unidos. Polémica en Hong Kong por abuso de la policía. Nairo Quintana es nuevo embajador de la UNICEF. Además de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, la plenaria del Senado aprobó que el candidato perdedor de la elección presidencial tenga una curul en el Senado. Carlos Ruiz, en el Congreso de la República, ¿cómo va la discusión? ¿Qué más se ha aprobado en el día de hoy? Claudia, ¿qué tal? Y televidentes, buenas noches. Ha sido otra larga y agitada jornada la que ha tenido la plenaria del Senado para tramitar en este día otros artículos del llamado equilibrio de poderes, una reforma constitucional que el presidente de la República ha presentado con el apoyo de la Unidad Nacional para eliminar la reelección y a partir de ahí modificar las relaciones de los poderes públicos en Colombia. Con la reforma constitucional que está aprobando la plenaria del Senado, queda eliminado el Consejo Superior de la Judicatura. Sus dos salas, la administrativa y la disciplinaria, van a ser reemplazadas por una sala de gobierno, conformada por delegados de las altas cortes y un Consejo Nacional de Disciplina Judicial, que administrará justicia a funcionarios judiciales y abogados que incurran en delitos. La rama también tendrá un director ejecutivo que será como el gerente. Además fue aprobado el artículo que le da una curul en el Senado al candidato que pierda la elección presidencial y una en la Cámara a su candidato a la vicepresidencia. Acaba la silla giratoria en las Cortes e impone mayores requisitos para ser magistrado de las altas Cortes, elevando a 70 años la edad de retiro forzoso. Y una de las decisiones importantes que acaba de tomar el Senado es rechazar la propuesta del Gobierno Nacional para modificar la circunscripción nacional y crear un sistema mixto para la elección del Senado de la República. El gobierno pretendía que los departamentos pequeños, los llamados antiguos territorios nacionales, tuvieran una representación que en este momento no tienen en el Senado. Sin embargo, la mayoría del Senado ha rechazado esta iniciativa. El senador Mauricio Liscano, de la bancada de la U, ¿por qué cree usted que rechazó el Senado esta propuesta de modificar el sistema de elección del Senado? En primer lugar, buenas noches, Carlos, y a todos los televidentes. No, las mayorías del Congreso lo que decidieron es que es muy complejo tener un sistema nacional, de circunscripción nacional, y un sistema de circunscripción territorial, porque eso realmente no combina bien. Lo que se decidió fue hundir esa propuesta del gobierno y crear una subcomisión que va a buscar diferentes salidas. Una puede ser todos los senados territoriales, otra puede ser crear unos senados con circunscripción regional, es decir, un senador por la Orinoquía, un senador por la Amazonía, un senador por San Andrés. Se están buscando diferentes salidas que combinen una buena representación en todos los territorios, pero no digamos esa combinación que no cuadraba entre Senado Nacional y territorial en una sola Cámara. Finalmente, parece que tampoco tiene futuro la lista cerrada. Pues no hay buen ambiente para la lista cerrada. Yo tengo que decirlo muy a mi pesar porque creo en la lista cerrada, que veo que el Congreso va a volver nuevamente al voto preferente. Eso es lo que se siente en el ambiente. Lo que sí le veo buen ambiente es al Tribunal de Aforados, como lo ha presentado el Gobierno Nacional. Muchas gracias, señor Mauricio Liscano, senador de la República. Claudia, eso es lo que está pasando en este momento en la plenaria del Senado. Carlos, ¿entonces terminarán hoy o no? Porque así como están las cosas, de golpe se alarga la discusión y son en total 40 artículos. ¿Cuántos llevan ya discutidos? Pues hoy aprobaron otros 10 hasta el momento. Pero esto es muy lento porque hay unos artículos largos, pero además son artículos polémicos a los que ya está llegando
la plenaria del Senado. Falta todavía el Tribunal de Aforados y, como lo decía el senador Liscano, falta el de la lista cerrada, que va a ser objeto también de una larga controversia. 10 y comenzaron como al mediodía, o sea que es posible que no alcancen a terminar. Carlos, hoy también fue aprobada en el Senado, al menos en primer debate, en el primero de los 8 que debe surtir, el proyecto de ley sobre el fuero penal militar. Este primer debate incluyó lo que había propuesto el Ministerio de la Defensa, es decir, que 7 delitos queden excluidos de la justicia penal militar, entre ellos el conocido como ejecuciones extrajudiciales, que la gente le dice falsos positivos. Muchas gracias, volvemos con usted en la emisión de las 9:30 de la noche. Gracias y buenas noches. El procurador Alejandro Ordóñez le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos para que explique bajo qué condiciones y en cuántas oportunidades salió el jefe guerrillero de las FARC, alias Timochenko, a La Habana. Además, el jefe del Ministerio Público pide que se haga claridad sobre la calidad de garante del jefe guerrillero. Sí, yo autoricé que Timochenko fuera a Cuba. Esta afirmación del presidente Juan Manuel Santos más las declaraciones del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, según las cuales Rodrigo Londoño alias Timochenko ha viajado 2 veces a La Habana, Cuba, fueron tenidas en cuenta por el procurador general Alejandro Ordóñez para que en una carta enviada al presidente responda cuándo alias Timochenko adquirió la condición de vocero o miembro representante de las FARC para participar en la mesa de los diálogos en La Habana, cuántas órdenes de captura existen a la fecha en su contra y en cuántas oportunidades el gobierno nacional ha autorizado a alias Timochenko para desplazarse a La Habana, Cuba y participar en la mesa de diálogos con el grupo de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a las fuerzas militares y a la policía para que los uniformados que están en las áreas administrativas dejen las oficinas y salgan a las calles para combatir la delincuencia. 24 horas después de haber lanzado el plan de choque contra la inseguridad, el presidente Juan Manuel Santos pidió desde Barranquilla menos policías y fuerzas militares en las oficinas y más en la calle. Para que reduzcan al máximo el personal que está en las oficinas y que salgan a las calles a hacer presencia. La sola presencia de la fuerza pública genera dentro de la ciudadanía más confianza. El jefe de Estado hizo un estimativo sobre el número de uniformados que se necesita en las calles de las 11 ciudades en donde se adopta este plan de choque. Por lo menos en la policía se va a hacer un esfuerzo para tener 1000 policías más en las calles. En la lucha contra la extorsión, anunció el primer mandatario nuevas intervenciones a las cárceles. Porque ha sido para mí una frustración los centros carcelarios desde donde se hacen buena parte de las extorsiones. Igualmente anticipó que se hará frente a la comercialización y distribución de celulares, incursionando en los sitios en donde se venden equipos robados. Lo que se roban se lo llevan a unos traficantes de material robado y ahí vamos también a intervenir esos centros de acopio. En Barranquilla, en donde se reunió con autoridades locales, el presidente Santos insistió en que el 82% de los delitos que se enfrentan en este plan de choque se cometen en las 11 ciudades en las que asumirán estos controles especiales de la fuerza pública. Y de otra parte, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, alertó sobre el aumento en el consumo de drogas sintéticas. Dijo el ministro que a nivel mundial este tipo de alucinógenos se están convirtiendo en la segunda sustancia más consumida después de la marihuana. El ministro de Justicia alerta sobre los retos que implica para Colombia hacerle frente al comercio y consumo de drogas sintéticas debido a la facilidad para crear estas nuevas sustancias. Es verdad que empieza a verse un crecimiento y un crecimiento que nos pone a la cabeza de los países andinos en consumo de esa clase de drogas, lo cual hace indispensable abordar lo más pronto posible su tratamiento. En Colombia también consumen sustancias como LSD, éxtasis, metanfetaminas, una amplia variedad de inhalables, productos vegetales como hongos y cacao sabanero. A nivel mundial, todos los delitos relacionados con drogas se están moviendo de las drogas naturales a las drogas de síntesis y en este momento el consumo global en el mundo es el segundo después de la marihuana, supera el consumo de la cocaína y los opiáceos juntos. Luego el problema a futuro es muy grande y los retos de las autoridades son enormes en ese ámbito.
El ministro de Justicia y el Derecho hizo la alerta durante la instalación del Encuentro Internacional de Drogas de Síntesis en Santa Marta. Tras la orden presidencial de combatir los 6 principales delitos que aquejan a los colombianos en las 11 ciudades del país, al menos las 11 en donde más se presentan estos delitos, la Policía Antinarcóticos inició un plan para brindar apoyo desde el aire a los uniformados en tierra con helicópteros de alta tecnología. Los uniformados van a patrullar los cielos, principalmente en las noches. De esta manera, la Policía Antinarcóticos patrulla en la noche las 11 ciudades en las que el presidente Juan Manuel Santos ordenó combatir los 6 principales delitos que actualmente afectan a la ciudadanía. Los helicópteros Hughes 500, Ranger 206 y Bell 407 tienen como objetivo apoyar desde el aire a la policía de vigilancia a través de equipos especializados que permiten tener una alta visibilidad en la oscuridad. A través del comandante del cuadrante, con los comandantes de departamento, comandantes de región, ellos nos dan una información de cuáles son las horas más críticas, cuáles son los cuadrantes más críticos y cuáles son los delitos que se están presentando en esos sectores. Con eso pues hacemos un plan de trabajo y hacemos unas horas, sean de día o sean de noche, para poder apoyar a este personal en tierra. Los patrullajes, que también se realizan en el día, serán permanentes durante todo el plan de choque. Bueno, y justamente hoy se dieron a conocer los primeros resultados de esta ofensiva contra la delincuencia que fue anunciada en las últimas horas por el presidente Juan Manuel Santos. La estrategia se concentró en 498 puntos críticos, que también son llamados puntos calientes, que fueron identificados por las policías a nivel local. Este video muestra cómo 2 sujetos roban a mano armada 87 millones de pesos de una estación de gasolina ubicada en la autopista sur entre Bogotá y Soacha. Sin embargo, cuando los delincuentes intentaron huir, un escuadrón de la policía los capturó en flagrancia, hecho que se convirtió en uno de los primeros resultados de la ofensiva. La policía ya identificó 498 puntos calientes como este en todo el país, la mayoría de ellos en Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín. Allí vamos a llegar no solamente con nuestra capacidad habitual, sino que también adicionamos unos componentes de policía judicial, de inteligencia. El plan de choque también contempla desmantelar 130 expendios de drogas cerca a colegios, intervenir 24 centros que comercializan celulares robados y realizar 13 operaciones de alto impacto contra redes de contrabando. Esta ofensiva, ordenada por el presidente Juan Manuel Santos, tendrá una duración de 3 meses, en los cuales se realizarán 12 consejos de seguridad para evaluar periódicamente los resultados. Bogotá se raja en movilidad, seguridad, salud y acceso a la justicia, esto según una encuesta de satisfacción revelada hoy por la propia administración distrital. El alcalde Gustavo Petro dice que a pesar de estos resultados, la capital del país es una de las mejores ciudades para vivir en América Latina. 8 de cada 10 bogotanos se sienten insatisfechos con el transporte público de la capital, según la última encuesta de felicidad y satisfacción revelada por la administración distrital. Si la ciudad no da el salto al metro, pierde su carrera en movilidad. El estado de las calles también se raja, según los más de 7.300 encuestados. El 89% dice que la malla vial es poco o nada satisfactoria. El arreglo de las calles vale $5.000 millones. Pueden compararlo con el metro. ¿Por qué? Porque durante 20 años no se han arreglado. En cifras, la seguridad tampoco sale bien librada. El 72% de los ciudadanos se sienten inseguros en las calles y 7 de cada 10 desaprueban el trabajo de la policía. El trancón también genera inseguridad porque los delincuentes tienen ahí a la persona que no se puede ir de su carro. Está ahí, es decir, no tiene posibilidad de hacia dónde va porque está en medio de un trancón. Las buenas calificaciones se recibieron en educación, espacio público y cultura. A pesar del resultado en seguridad y movilidad, el 69% de los encuestados se siente feliz de vivir en Bogotá. Precisamente la secretaria de Movilidad de Bogotá, María Constanza García, anunció que desde el próximo lunes empezará a regir el pico y placa para buses de transporte público colectivo. La medida busca acelerar la implementación del sistema integrado de transporte público. Arranca con 2 dígitos, estamos hablando pues más o menos de tener una restricción en 1.700 vehículos, es el 20% del parque automotor. El sistema es rotatorio, va de lunes a sábado, es durante todo el día, y en la medida que vayamos revisando cómo avanza la implementación del SITP, el decreto también le permite a la Secretaría Distrital de Movilidad adoptar solo una placa o ya liquidar el tema de la restricción.
Mañana se realizará el 6º simulacro de evacuación en la capital del país. Dicen las autoridades que esperan la participación de 2.500.000 bogotanos en este ejercicio, que va a funcionar así. Por lo menos en 1.000 colegios y más de 64 entidades del distrito, mañana se realizará el 6º simulacro de evacuación de la ciudad. A las 10 de la mañana estamos citando a que inicien los procesos de evacuación, ¿cierto? Cada edificio, cada industria, cada centro comercial puede vincularse. Se espera que las personas empiecen a salir de forma ordenada a las 10 de la mañana y busquen un punto de encuentro que ha sido señalado con antelación por los organismos de seguridad y los brigadistas de cada entidad. Y aspiramos a superar la meta del año pasado, que fueron 2.500.000 personas. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos no entrar en pánico ante las alarmas que serán prendidas en varios puntos de la capital. Bueno, y podemos estar tranquilos porque el Ministerio de Salud descartó la presencia de ébola en el país. Las autoridades señalaron que los síntomas que registraba un colombiano que llegó procedente de Guinea Ecuatorial en África no corresponden a ese virus. El pasado 13 de octubre, un colombiano de 38 años proveniente de África llegó a una clínica de Cali con síntomas de fiebre y malestar general. Inicialmente, por fallas en el protocolo de seguridad, allí llegaron a decir que era un caso de ébola. Este paciente, como ven, nunca llegó a esa línea de allá, o sea, no fue sospechoso, no era candidato a prueba de laboratorio. El caso nunca fue sospechoso porque la persona provenía de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial no está entre los países que tienen en el momento transmisión activa de ébola. País africano que está ubicado a 3.000 kilómetros de Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Guinea y Conakry. Por protocolo analizaron el caso, pero el mismo día del ingreso descartaron que fuera un caso de ébola, pues no presentaba los síntomas y su diagnóstico era otro. El paciente fue hospitalizado el día de ayer, ya se ha mejorado sustancialmente en su sintomatología y es posible que en el día de mañana se le dé de alta. Es probable que lo que presentaba el paciente era una gastroenteritis. Hace unos minutos, los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y la canciller María Ángela Holguín explicaron los motivos que llevaron a Colombia a incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales. Estos funcionarios han insistido en que el gobierno tiene la mejor voluntad para buscar un acuerdo con el país centroamericano que permita encontrar una solución a esta crisis. Ahí en la sede del Ministerio de Hacienda, donde se hizo la rueda de prensa, está nuestra compañera Franci Milena Sepúlveda. Buenas noches, Franci. Compañeros, muy buenas noches. Pues miren, una rueda de prensa de cerca de 1 hora. Los dos ministros explicaron detalladamente por qué Colombia declaró paraíso fiscal a Panamá. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha dicho que la evasión en todas sus formas es el gran enemigo del desarrollo, por lo que le está pidiendo a todos los países cooperación precisamente para la lucha contra la evasión. Y eso es lo que precisamente le está pidiendo a las autoridades panameñas, pero que con ellos no se ha logrado un acuerdo. Colombia trató de evitarlo por todos los medios. Infructuosamente buscamos a las autoridades de Panamá durante años para tratar de llegar a un acuerdo de intercambio de información tributaria, de tener los mecanismos que impidieran la declaración de Panamá como paraíso fiscal. Esto no es nuevo, no es algo que Colombia esté haciendo de manera arbitraria, no es algo que no se haya dado un tiempo suficiente para tratar de evitar. Hicimos todo lo posible, estuvimos permanentemente buscando a las autoridades panameñas para evitar esta situación, pero llegó el momento donde legalmente Colombia simplemente no tenía ninguna otra alternativa. La canciller María Ángela Holguín y el director de la DIAN, Santiago Rojas, viajarán este viernes a Panamá para escuchar las propuestas que tienen precisamente los funcionarios del vecino país para llegar a una solución frente a esta situación. Lo que sí no aceptan es que Panamá condicione a Colombia poniéndole plazos para que lo saquen de la lista de paraísos fiscales. Nosotros vamos con la mejor voluntad del diálogo, como la hemos tenido durante estos casi 2 años, y le seguimos reiterando a Panamá que queremos llegar a un acuerdo de cooperación financiera, la cual vamos a insistir, en eso no vamos a cambiar absolutamente nada, con plazos, sin plazos. Digamos que la retaliación de Panamá, no quisiéramos que ningún colombiano se vea afectado por nada, pero tampoco vamos a dejar ningún tipo de amenazas.
El ministro de Hacienda ha insistido que Colombia no es el único que ha declarado a Panamá paraíso fiscal. Mire, lo han hecho otros países como Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y México. Solo hablar de estos países de esta región. Está la información desde el Ministerio de Hacienda. Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia, sigan ustedes en estudio. Gracias, Franci. Buenas noches. Y la producción industrial en agosto creció 1.7%. El presidente de la Asociación de Empresarios, Bruce McMaster, exteriorizó sus reservas sobre el buen resultado que le registre la industria a final de año. La producción industrial en agosto del año pasado se ubicaba en terreno negativo. Este año creció 1,7% según la más reciente encuesta de opinión industrial. Sin embargo, el sector asegura que la recuperación aún no se ha consolidado. Vemos una economía creciendo al 5% y el sector industrial creciendo a cifras inferiores al 2%. De acuerdo con la ANDI, la meta de producción industrial planteada para este año de 4,5 no se cumplirá. La industria no está andando a los niveles del resto de la economía, que gran parte de la agenda de competitividad está todavía pendiente. Los sectores de mayor crecimiento fueron alimentos, textiles y autopartes, mientras que el sector siderúrgico y farmacéutico siguen con datos negativos. Tenemos una nueva agenda conjunta con el gobierno, que es una agenda de competitividad, que esperamos se produzca produzca resultados muy pronto. La industria espera que en 2015 se consolide la recuperación del sector. Bueno, Grecia dice que va a abandonar el plan de rescate que le dio la Unión Europea e inmediatamente los números en los mercados internacionales se ponen rojos. Y por supuesto la pregunta es, ¿y van a seguir así? Carlos, buenas noches. Claudia, Santiago, buenas noches. Bueno, todo dependerá de cómo los inversionistas en el mundo entero sigan asimilando este anuncio que hizo el primer ministro de Grecia, Antonis Samaras, de retirarse de la troika, de la ayuda que le brinda el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo. Grecia dicen que la economía está en proceso de recuperación y que ya no necesita esta ayuda, pero los inversionistas dicen que Grecia aún no se ha recuperado lo suficiente como para retirarse de esta ayuda. Así caen los principales mercados bursátiles en el mundo entero. FTSE 100 de Londres cae 2.83%, cae también el índice bursátil de París, de España, de Italia y cae el DAX alemán. Después de esta caída generalizada en los índices bursátiles del mundo entero, el gobierno de Grecia sale a reaccionar y dicen que esto fue una reacción bastante exagerada y que su economía está muy lejos de una desestabilización. Indicadores económicos, TRM para mañana sigue en aumento la tasa de cambio en Colombia, 2.057 pesos con 70 centavos. Un euro cuesta en Colombia 2.627 pesos con 47 centavos. Café en Colombia cae $2 con 16 al cierre en Nueva York. Carga para mañana se la comprarán a los caficultores en 858.000 pesos. Azúcar en los mercados internacionales al cierre 16,50 centavos de dólar. Petróleo WTI cae también 81,78 dólares el barril y acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Semargos la más valorizada y la perdedora del día, la acción de la Bolsa de Valores que cae 5,22%, Claudia. Carlos, les recomiendo que no se vaya porque cuando volvamos vamos a hablar con el ministro de Agricultura sobre un tema que preocupa mucho, sobre todo a los que reciben subsidios agrícolas. Ha quedado el interrogante ahí. ¿Cuáles subsidios agrícolas van a quitar? Vamos a verlo después de comerciales. 4 días después de que se detectara el primer contagio de ébola en Estados Unidos, hoy se reportó un segundo caso. Se trata de otra enfermera que estuvo en contacto con el único paciente que ha muerto debido al virus en el continente americano. La enfermera se llama Amber Joy Vinson, tiene 29 años y va a ser trasladada desde Dallas hasta Atlanta. Será ingresada en el Emory University Hospital, donde 3 pacientes repatriados desde África se han curado del virus. Como ocurrió con Nina Pham, esta nueva paciente contrajo el ébola después de tratar a Thomas Duncan, el liberiano que llegó a Estados Unidos el 20 de septiembre y tras desarrollar el virus en este país, falleció hace justamente una semana. I said, like Nina Pham, this is a heroic person. A person who dedicated her life and is dedicating her life to helping others and is a servant leader. Esta nueva enferma viajó desde Cleveland a Dallas el viernes pasado, lo que ha hecho saltar las alarmas ante más posibles contagios. Esta sensación también se palpa entre los vecinos de la paciente. It's nerve-wracking, you know. At first it was started in West Africa, then there was 1 case here, now there's 2, 3, 4, and then now it's right down the street from where I live at now. El presidente Barack Obama tuvo que suspender un viaje a New Jersey y Connecticut de manera repentina ante este nuevo contagio para reunirse con su gabinete para así analizar la respuesta del gobierno. But it's clear there was an exposure somewhere, sometime in their treatment of Mr. Duncan.
Mientras tanto, el Sindicato de las Enfermeras Nacionales Unidas denunció que no han sido preparadas adecuadamente para tratar el ébola y afirman que Thomas Duncan no fue aislado apropiadamente. Hong Kong vive horas de tensión por cuenta de las violentas manifestaciones que se han registrado en las últimas horas y que amenazan con radicalizarse tras conocerse la golpiza propinada por un policía a un estudiante. El gobierno de Estados Unidos pidió una completa investigación sobre este hecho. Este video en el que se ve a un grupo de policías cargando a un manifestante hacia un callejón, quien luego es golpeado fuertemente, ha desatado todo tipo de críticas y preguntas de cómo las autoridades intentan mantener el orden durante las protestas en Hong Kong. La víctima es este joven identificado como Ken San, quien se encontraba entre los cientos de manifestantes que protagonizaron con la policía los enfrentamientos más violentos registrados desde que estallara la revuelta civil el pasado 28 de septiembre. Assaulted and was later assaulted yet again in the police station. Ante esto, la policía anunció medidas al respecto. If there is any criminality revealed, we will proceed the case in accordance with the law. Los manifestantes han asegurado que se mantendrán en las calles. Los manifestantes exigen poder elegir libremente al próximo jefe del Ejecutivo hongkonés en 2017, pero el gobierno chino pretende seleccionar a los candidatos y controlar el proceso electoral. Bueno, y en Colombia y en Panamá estamos todos muy preocupados acerca del rumbo que puedan tomar las relaciones entre ambos países luego de que Colombia incluyera a Panamá en la lista de paraísos fiscales. Pero esto no le preocupa a la Organización Mundial del Comercio, que descartó una guerra comercial entre ambos países y confió en que el plazo dado por el gobierno panameño de 7 días a Colombia sirva para que Colombia saque a Panamá de esta lista. Aquí otros hechos que son noticia en el mundo hoy. 1.7 millones de vehículos de la marca Toyota fueron llamados a revisión después de que presentaran fallas mecánicas en los sistemas de frenado en algunos modelos. Aunque la compañía automotriz asegura no tener informes sobre accidentes fatales por las fallas, Toyota vuelve a estar en el ojo del huracán debido a que el pasado mes de abril ordenó la revisión de 6.3 millones de vehículos por fallas en los sistemas de airbag. Con rumbo a Venezuela partió el primer buque argelino cargado con 2 millones de barriles de crudo, lo que representa la primera importación de petróleo en la historia del país vecino. Sectores de la oposición indican que esa es tan solo una muestra de la crítica situación de Venezuela. Se espera que la embarcación arribe a puerto venezolano el próximo 26 de octubre. Las bolsas en el mundo cerraron en rojo debido a la incertidumbre que existe entre los inversionistas por la difícil situación económica que atraviesa la eurozona. La decisión del primer ministro de Grecia de querer dejar de recibir ayuda de la Troika para salir a financiarse en los mercados y la alerta emitida por el FMI sobre una posible nueva caída en recesión son las principales razones de la caída en los mercados europeos. El huracán Gonzalo se encuentra próximo a tocar tierra en las Bermudas sobre el Océano Atlántico. El fenómeno categoría 4 avanza hacia las islas con vientos de más de 250 kilómetros por hora. Las autoridades han declarado la alerta roja y han pedido a los residentes que acaten los esquemas de prevención. Sin conclusiones, finalizó la primera reunión de alto nivel entre las delegaciones de Corea del Norte y la República de Corea para abordar los recientes conflictos bilaterales que han generado tensión en las últimas semanas. En la cordillera del Himalaya, en Nepal, 20 excursionistas murieron por una avalancha en una concurrida zona de práctica de montañismo. Los organismos han rescatado a 40 personas con vida y al menos una decena de ellas se encuentran en hospitales cercanos con pronóstico reservado. La avalancha se produjo luego del paso del ciclón Hudhud por la zona, que ha provocado incesantes lluvias y la inestabilidad del terreno. Volvemos a las noticias sobre Colombia porque han quedado en duda los subsidios agrícolas luego de las declaraciones del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, quien dijo que estos deben existir solo mientras sean necesarios en concordancia con el diagnóstico del estudio Misión Rural conocido en las últimas horas. Ministro Iragorri, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo especial a todos los televidentes. ¿Todos los subsidios agrícolas que hay en este momento son necesarios o cuáles no? Todos los que han sido otorgados son necesarios, especialmente si se tiene en cuenta que desde el año 90 el sector agropecuario va en declive y no hemos podido recuperar las áreas sembradas.
se han utilizado para recuperar sectores como el cafetero, que llega en este segundo semestre a la mayor producción en su historia, a unos ingresos superiores a 5 billones de pesos. Eso no hubiera sido posible si no hubiera sido ayudado el sector, apoyado por el gobierno nacional con el PIC cafetero y con los recursos que se le dieron para la renovación del 30% del área sembrada. Pero ustedes han anunciado que tienen que hacer una revisión a esos subsidios porque es parte del diagnóstico de Misión Rural. ¿Cuáles estarían entonces por desaparecer? La revisión de los subsidios y el efecto de los mismos se está haciendo desde Planeación Nacional. Mientras tanto, la noticia no puede ser que van a desaparecer los subsidios, sino que el país debe hacer un tránsito de entrega de subsidios a los sectores y más bien invertir recursos en que seamos más eficientes, más competitivos, más productivos, para poder así llegar no solamente al mercado nacional con mejores resultados, sino a los mercados internacionales. En la medida en que logremos eso, van a ir desmontándose los subsidios, siempre y cuando estos ya no sean necesarios para sostener el sector, porque por ejemplo, si no hubiera existido el PIC cafetero durante este año, pues el sector estaría en una situación de quiebra y hoy está en una situación que podemos calificar de una bonanza transitoria. No sé, ministro, perdóneme que lo interrumpa, pero el anterior ministro decía muy claramente que el PIB era algo que tenía que desaparecer y la prueba está en que pues, ha dado unos muy buenos resultados. ¿Usted no se compromete entonces con que desaparece el subsidio a los cafeteros? No puede comprometerse en eso porque hay que esperar a ver qué pasa el próximo año. Lo que sí es cierto es que el acuerdo del tema del PIC cafetero era para el año anterior y para este año única y exclusivamente. Ministro, ayer cuando presentaron el informe Misión Rural, una cifra nos sorprendió y es que solamente el 4% de los créditos en la banca en Colombia es para el sector agrario. Es una cifra muy baja, sobre todo comparada con los países de la región. ¿Qué van a hacer ustedes en el gobierno para obligar a los bancos a prestarle a los agricultores a pesar de los riesgos de ese negocio? Vamos a buscar la forma, a partir del 1 de noviembre vamos a lanzar un programa a través del Banco Agrario que se llama Agrofácil. El 1 de noviembre lo estaremos lanzando, es un programa exclusivamente para la base, para los campesinos, para las poblaciones indígenas, para las negritudes, en virtud del cual vamos a entregar unos cupos de crédito de fácil, se demoran 3 días en ser entregados a las personas que lo soliciten y van a ser cupos rotativos. En la medida en que se vayan cancelando, se renueva el cupo de crédito. Vamos a buscar que el banco, yo lo he dicho, sea un poco menos banco y más agrícola, más agropecuario, que sirva para lo que está constituido, para fomentar las actividades agropecuarias. Pues esperaremos entonces al 1 de noviembre para conocer los detalles que seguramente muchos campesinos están esperando. Ministro Aurelio Iragorri, ministro de Agricultura, muchas gracias, buenas noches. Bueno, este fue el tema sobre el que consultamos a nuestros seguidores en las redes sociales. ¿Qué opinan de que se revisen los subsidios agrícolas? Alejandra, ¿qué nos respondieron? Buenas noches, Claudia y Santiago. A nuestra pregunta, esto fue lo que respondieron algunos de nuestros tuiteros en @CMI La Noticia. @Javi Gamboa G dice, estos tipos de subsidios no deberían en este momento reconsiderarlos, ya que este sector es uno de los más afectados con los TLC. @Oscar G Palacios M, pues opino que no pueden revisarse porque nunca los ha habido. @Edumechudo dice, empezaron con el café, no sería raro que terminen destruyendo el agro al quitarle los pocos recursos que da el gobierno. @Bravo Rubén Darío, el agro colombiano no requiere de improvisaciones, es urgente tener política pública agraria, no mediática. @Penagos Men, nos vamos a paro porque el gobierno no ha cumplido con lo firmado y no ha bajado el abono, sigue caro. Y @Beltrash88 dice, si va a entrar en revisión que sea para mejorar los subsidios, no para acabarlos por completo, que bastante lo necesitan. La decisión del gobierno para la revisión de estos subsidios se da acogiendo las recomendaciones que da Misión Rural. A ustedes los invitamos a que sigan participando de nuestro tema del día en la cuenta oficial de Twitter, @CMI La Noticia. Nosotros nos vemos más adelante con toda la información del mundo de la tecnología. Profe Magnoli, siga usted con todas las noticias deportivas. Gracias, Alejandra. Y Nairo Quintana fue declarado embajador de la UNICEF aquí en Colombia. Ya volvemos.
La esposa de George Clooney cambia su apellido y lucha por la cultura de Grecia, y Cabras presenta aquí en CMI su nuevo álbum. Con Vallenato los espero en un flash. Vamos ahora con lo último en tecnología y la red mundial de información con nuestra compañera Alejandra Ortiz aquí en CMI. Presentado por 4G LTE de UNE. Vuela de verdad a la velocidad 4G LTE de UNE. El primer 4G LTE de Colombia. Vuela con el MiFi Quanta. Las aplicaciones que le permiten utilizar la cámara de fotos de su móvil tienen cada vez más potencial. Y la aplicación que les presentaremos a continuación no es la excepción, pues busca sugerir la composición fotográfica idónea para lograr una instantánea, si no perfecta, casi perfecta. Conozca Camera 51, que está disponible para celulares con sistema operativo Android y la puede descargar gratuitamente en su tienda virtual Play Store. La interfaz de la aplicación es muy sencilla. Cuando la abra, esta se encargará de analizar la escena y toma diversos factores como líneas, objetos, personas, formas y cualquier elemento que esté dentro del cuadro. Cuando ya decida tomar la foto, se activa la cámara por defecto y en la pantalla le mostrará un recuadro para indicarle en qué punto exacto debe colocar su dispositivo móvil para lograr una buena instantánea. Cuando estén alineados, puede hacer la captura con total libertad. Es posible manejar el enfoque de forma manual con uno o varios objetos para darle mayores opciones a la hora de elegir su escena. También cuenta con un modo para capturar selfies o autorretratos. Además, tiene la capacidad de avisarle si un objeto interfiere en el cuadro de su fotografía. En pocas palabras, buscará los mejores elementos para que tome una foto perfecta. Los creadores de la aplicación aseguran que para los usuarios del sistema operativo iOS también estará disponible Camera 51 muy pronto. ¡Feliz noche para todos! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y la UNICEF tiene un nuevo amigo en Colombia para luchar por los derechos de los niños y jóvenes del país. Se trata nada más y nada menos que del flamante campeón del Giro de Italia, Nairo Quintana. El sexto mejor pedalista del mundo en el 2014, según la Unión Ciclista Internacional, estuvo en Bogotá para sumarse a los esfuerzos de la UNICEF en pro de la población infantil colombiana. Para mí es un placer y es un orgullo haber sido aceptado por UNICEF. Pienso que puedo dar mucho para los niños de Colombia. Quintana aseguró que está prácticamente recuperado de la lesión de hombro que sufrió tras un par de caídas en la Vuelta a España. He estado haciendo terapias, muy juicioso y nada, ya estoy recuperado, comenzando a montar bicicleta. Pienso que dentro de poco ya comenzaré lo que es en serio, a fortalecer ya con el gimnasio y a prepararme para lo que viene de la próxima temporada. Aunque no lo descartó del todo, el boyacense ve muy difícil poder correr el próximo año las tres grandes carreras del calendario internacional: el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Hay muy pocas posibilidades. De mi parte, por mí no habría ningún problema. Yo no tomo las decisiones, las toma el equipo. Como el gran campeón que es, Quintana aseguró que aunque está contento con los resultados obtenidos este año, hubiera querido coronar la temporada con el título de la Vuelta a España. Y esto es para vos, mi querida Claudia. Lo que empieza bien no siempre termina bien. Sin Sudamericana, sin Copa Postobón, lo único que le queda al Deportivo Cali es la Liga y sin margen de error. Para el lateral Víctor Giraldo, un solo punto de 12 disputados refleja el bajón futbolístico del conjunto verde y blanco, que no gana hace un mes. Nosotros, siendo autocríticos, no sé si es que nos hemos conformado, no sé si quizá nos pesó de pronto el estar en el primer lugar y que los rivales nos vinieran empujando. El zaguero central Cristian Nasuti considera que estar a 2 puntos de salir de los 8 clasificados, faltando 4 jornadas, no les permite margen de error. Errores que se cometieron, no volverlos a cometer porque, no, como te repito, no hay margen de error, no hay momentos para cometer desconcentraciones y bueno, llegamos a una instancia en la cual necesitamos hacer partidos entre comillas ideales, ¿no? Por acumulación de tarjetas amarillas, Víctor Giraldo y Cristian Nasuti serán bajas del Deportivo Cali para el partido de este domingo ante Millonarios. Por la gran temporada pasada, el uruguayo Luis Suárez, el que mordió, ¿se acuerdan? Recibió la bota de oro como el goleador de las ligas europeas 2013-2014.
El delantero uruguayo del Barcelona, Luis Suárez, conquistó la bota de oro de la temporada 2013-2014 gracias a los 31 goles que marcó en los 33 partidos que disputó en la Premier con el Liverpool la temporada pasada. Curiosamente, ninguno de ellos fue logrado desde el punto del penalti. Hoy el charrúa de 27 años recibió de manos de Kenny Dalglish, mítico exjugador del Liverpool de la década de los 70 y 80, el galardón que le acreditaba como máximo goleador en las ligas europeas y con el que sustituye al argentino Leo Messi, con quien comparte ahora vestuario en el conjunto azulgrana. Suárez obtuvo 62 puntos, los mismos que el portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que anotó la misma cifra de goles en la Liga Española y quien en algunos días también le entregarán su galardón. El pistolero también aprovechó para hablar del clásico del próximo 25 de octubre e incluso le gustaría marcar un gol. Sería algo especial, algo lindo por la rivalidad que hay de toda la vida y bueno, pero en ese momento voy a tratar de disfrutar, de vestir la camiseta del Barcelona y hacer lo que esté al alcance de mi mano, ¿no? En sus 4 temporadas como jugador del Liverpool, el celeste disputó 110 partidos en la Premier en los que anotó 69 goles y 23 asistencias, 13 de ellas en su última temporada. Que tengan una buena noche. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en las manos del entretenimiento con esta belleza llamada Julieta Piñeres. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Luego de la gran inauguración a cargo de los diseñadores Bagley Mishka en Cali Expo Show, esta feria de moda continúa con una programación con los talentos nacionales más destacados. En la sucursal del Cielo, mi compañera Andreina Solórzano, que no se ha perdido las pasarelas un solo día, nos tiene todos los detalles. Hola, Andreina, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Julieta, los saludo desde el Centro de Eventos Valle del Pacífico en el segundo día de pasarelas del Cali Expo Show. En este momento se muestran los diseños de Cloudman, pero más temprano fue la diseñadora Carolina Sepúlveda quien nos presentó su colección. Tabaquería es el nombre de la colección con la cual Carolina Sepúlveda, bajo su firma Aldea, cuenta una historia. Es una historia de principio a fin del tabaco, desde que el tabaco se empieza a producir, todo su proceso de envolverlo. Es muy bonito porque es una hoja que envuelve a más hojas picaditas, entonces todo empezaba en cafés, en esos tonos de la tierra, porque pues es una planta, y terminaba en gris, que es como la relación con el tabaco consumido, pues que hace ceniza. Materiales livianos como el algodón, la seda y el lino dan formas desestructuradas, emulando las envolturas del tabaco. Las clásicas siluetas holgadas y simples de esta firma se acompañaron de algunos acabados deshilados que dieron un toque rústico a las prendas. En esta ocasión, por primera vez, Sepúlveda se atreve con la silueta masculina. Adriana Santa Cruz y Bettina Spitz serán las encargadas de cerrar el día de pasarelas por hoy en el Centro de Convenciones Valle del Pacífico. Y estas colecciones las podrán ver en la emisión central del noticiero CMI. Así me despido de ustedes y de Julieta. Adelante. Gracias, Andreina, por toda su información. Y cambiando de tema, la que no había reaparecido después de su matrimonio era la esposa de George Clooney, Amal Alamuddin. La abogada se quitó su apellido de soltera y llegó a Grecia para luchar por el arte de este país. La abogada y esposa de George Clooney, Amal Alamuddin, sostuvo un encuentro con el ministro griego de Cultura, Kostas Tasoulas, en Atenas, Grecia. La señora Clooney y 2 especialistas en Derecho Internacional analizan en la capital griega las posibilidades de recuperar los mármoles del Paternón del Museo Británico. La serie de figuras originalmente adornaban el emblemático Acrópolis. Sin embargo, hace prácticamente 2 siglos, el británico Lord Elgin se las compró a la administración otomana de la época y se las llevó a Londres, donde permanecen hasta ahora a pesar de las reclamaciones de Grecia para que les sea restituido un patrimonio que ellos consideran de valor incalculable. Y la nueva ola del vallenato ha impulsado a una generación de músicos jóvenes que le han agregado a este género musical mucha picardía. Uno de esos exponentes son los integrantes de Cabras, quienes lanzaron aquí en CMI su más reciente álbum.
El grupo Cabras nace en Valledupar en el 2007 y desde entonces se ha caracterizado por su estilo innovador que representa el folclore vallenato. Motivados porque nuestros amigos, nuestros familiares y todas las personas que nos veían juntos actuando a veces en escenarios, en parrandas o algo así, como que nos pedían que conformáramos algo. Los Reyes del Brincoleo presentan Sin Censura, su cuarta producción discográfica que incluye temas como Que me beses, con Kevin Flores, y La Patineta Loca. Desde nuestros inicios hemos hecho fusiones con el vallenato, tratamos de mostrar un vallenato diferente, lógicamente. Antes de despedirme, mis compañeras de Panorama nos contarán qué veremos en su programa después del noticiero. Me volé de la casa. Un virus que está atacando a la humanidad. La música es mi pasión. Pues en el fondo una pregunta me han hecho muchas veces, ¿no? Ya están en YouTube, donde se están celebrando ahora las fiestas patronales. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Julieta, para ese vestido, la gafa azul de los cantantes. Me lo habrán dejado, la de Cabras. Así llegamos al final de esta emisión de CMI, a las 9:30, más CMI. Y yo los espero con la emisión internacional a las 9:10. Ahí nos vemos. Gracias por acompañarnos.